¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 5 de Ticket to Heaven, el cual lastimosamente ya sería el penúltimo. El episodio pasado quedamos en que nuestros chicos pues se dieron una escapadita a un lugar bastante bonito dentro del bosque que Bart conocía. Fue muy bonito todo, muy bonita la secuencia de las escenas. Alguien hizo hincapié en que el lugar incluso parecía el paraíso, y lo cual pues podríamos interpretar de que precisamente ambos están en él. Ambos son bienvenidos ahí. Tienen ingreso libre y toda la cosa. Ticket to Heaven. Así que muy buena observación ahí. Y nada, vamos a ver en qué consiste este episodio, gente. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Uy, ¿será este un spoiler de lo que va a ser Tan Rank en este episodio? Dado que es el último, el penúltimo episodio, siento que va a ser como un episodio 11 o algo así. O sea, se viene su prisión. Oh. เสียดายเนาะจะเปิดเทอมแล้วอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็กลับมาหมดเราเนี่ยอย่าบอกไม่ง้อมันเนี่ยใส่เสื้ออยู่เลย Cierto. กูไม่ชอบปวดกับใครด้วยนะ Es un pan de Dios, mi chiquito. มึงดีกันแล้วหนูหลังกูนี่ La manera en que se pusieron detrás de la telita esta. Para tener su momento. Esperen, ¿qué significa eso? ¡Oh my god! ¡No! Sabía que la tele estaba ahí por algo. Y también es muy simbólico que aún su amor esté como que detrás de las cortinas, ¿me entienden? Ya, pero esperen, quiero ver ese besito tan bonito que le dio de la nada. ¡Fue muy cute! Y luego salía con esa, güey. Ay, son hermosos. Ay, cuando vuelven tienen como una comida juntos todos. Señora, sin presiones, por favor. El que no sigan el mismo camino no quiere decir que su amistad se vaya a acabar o algo así. ¿Soy yo o con Dech como que lo interrumpió la conversación a propósito? Puede ser que no quiera presionar esa respuesta al final de todo. Uy, se está dando cuenta.
รักเป็นส่วนหนึ่งของ เปิดดูแล้ว นี่ตอนเด็กเทอมนึงนี่ไปเที่ยวบ้านป้าป้าล้อหล่อไม่สวย Se dio cuenta. No sé si eso lo va a enojar más o va a ayudar a entenderlo un poco mejor. แทนไม่อยากทำอะไรก็ทำนะเรื่องที่พ่อกับแม่เขาพูดอ่ะมึงไม่ต้องใส่ใจขนาดนั้นก็ได้ อ๋อไม่เป็นไรเว้ย มันไม่ทราบว่าทำหายไปไหนแล้วไม่เห็นใส่เลยปกติมันใส่ติดตัวไม่ใช่เหรอ อ๋อว่ะ Desde que se lo sacó ไม่รู้ได้ไง en el lago, no se lo volvió a poner. Él lo tiene. พอดีกูเจอไก่บาสอ่ะที่สนามบอลมันทำตกไว้ Lo tenía Bart. กูจะต้องคืนมึงแต่คืนให้มันดี A ver, pues no lo quiere presionar, pero de todos modos se nota cierto nivel de incomodidad y molestia y decepción. Y ya les dije las probables razones del episodio pasado.เอาไปละนี่เพิ่งแบบเดียวเลยอ๋อผมจะไปอาบน้ำครับ เดี๋ยวสองวันนี้ไว้ที่ห้องมาสเตอร์นะแล้วก็อีกสองวันไว้ที่ห้องพ่อ Uy, está empezando a sentir otra vez el peso de la culpa. อ๋อผมไม่เลยเอออุ๊ยเออ Solicitud de ingreso a la universidad. ¿De cuándo es eso? ฝากวิเศษวันดีจังเนี่ยเท้าตาเนี่ยเดี๋ยวไปคัดโควต้าเข้ามหาลัยด้วย Oh, แต่สงสัยตอนนั้นแต่เก่งเกินไปว่ะคุณพ่อท่านก็เลยกลัวว่ากูจะหนีไปเป็นนักบอลไปตามนั่นแหละจริงเหรอพี่จริงจังจริงเหรอรู้ป่ะตอนนั้นนะ ahora tiene más sentido la secuencia que tuvimos el episodio pasado y sí era una de las opciones que tenía. Era su sueño y también de alguna manera a lo que tuvo que renunciar para tomar este camino. Y ahora tiene aún más sentido que hayan hecho como que estas transiciones de la foto de él con el uniforme de fútbol y la pelota, con Bart también haciendo lo mismo, porque ambos son elementos a los que tanto el profesor como Tan-Rak tendrían que renunciar si es que pues eligen el camino que tenían trazado. Ahora no entendí bien por qué no entró, แต่สงสัยตอนนั้นแต่เก่งเกินไปว่ะ como que era demasiado bueno y el padre probablemente temía que huyera y me hiciera futbolista. O sea que el padre de alguna manera se lo impidió. ตอนนั้นนะกูเคยสวดภาวนาขอพระองค์ไม่ติดโควต้าด้วยบอกพระองค์
ถ้าพระองค์ให้ลูกติดลูกจะสวยพระองค์ในร้อยสาย อืม พระองค์ให้พาไปสนามบอลพระองค์ให้เดินทางสายนี้ใช่ไหมวะเสียดายไหมพี่ ก็เสียดายนะกูไม่เสียใจหรอกเพราะกูรู้ถ้าเกิดกูไม่ได้อยู่ตรงนี้กูคงจะเสียใจมากกว่า ที่ไม่ยอมฟังเสียงตัวเองจริง Ok, mientras sea su verdadero deseo ๆตอนนี้ y él lo sepa แทน y esté seguro. ได้ยินเสียงตัวเองอย่างมากพอกูให้แล้วมึงอ่ะต้องไงต่อกับชีวิตวะพี่ก็รู้ดีแล้วเนี่ยถามมาหามึงแค่ตัวดีๆแล้วก็เรียนให้มันจบมึงนี่ทำบทอยู่เลยเว้ยรู้แล้วพี่หาในต้องกิจคุณพ่อท่านเองก็ให้ออกเลยมึงก็อยากเปรี้ยวให้มาก Bueno, el otro se lo merecía, era todo un bully. Mi Bart es un pan de Dios al costado de ese มึ güey. งนี่หาในต้องกิจคุณพ่อท่านเอง ¿Y a qué se refiere con ya lo sabes? มึงก็อยากเปรี้ยวให้มากแล้วพี่ว่าใครในรุ่นผมไม่ไปต่อเลยเรา5 คนแน่นอนหรอกไอ้คงเดชแน่ๆติดปรุงก็พอไหวติดปั๊บไอ้ธนาไม่รู้อ่ะ No menciona a Tan Rack. O con Ta se refería a Tan Rack. ไม่แค่ละ Ah, no. Es que él sabe. O sospecha lo que está pasando ahí también. มึงสนิทมันไม่ใช่เหรอมึงว่าไง ทำไรอ่ะเตรียมมิซาพรุ่งนี้ไงปีใหม่มึงไปเที่ยวไหนมาวะพาน้องไปขี่รถเครื่องดูปุ๊บดีว่ะกูนะ ต้องอยู่แต่โรงเรียนตอนปิดเทอมอ่ะไม่มีอะไรทำเลยโคตรเบื่อกูก็ต้องอยู่กับไอ้บ้านด้วยนี่แหละ Tuve. Tuve. Ay, esperen. Estoy brillando como foco. มึงก็เลยไปอยู่กับมันใช่ปะใช่ไง ก็เลยแบบคือกูจะมาขอบคุณมึงอ่ะกูยังไม่ได้ขอบคุณเลยบ้านผมก็นึกว่ามันอยู่ไหน Ahora sí que mi chiquito está mintiendo por vergüenza. แต่ว่ามันไม่มีอะไรนะเว้ย Porque siente que hizo algo malo. หรือว่ามึงมีอะไร
ไม่มีอะไรเจอกันห้องเรือเลย Uy, por un lado el padre, por un lado Comdech. Ay, este lugar es atrás de ¿cómo se llama esa zona de el altar? Como el detrás del escenario, ¿me entienden? Otro lugar que usualmente está escondido. Claro, tiene sentido que ahí estén los trajecitos ก็ esos. เมื่อครั้งที่กูให้มึงยืมไปอ่ะไอ้คมเดชเป็นคนเอามาคืนเองกูว่ามึงสงสัยเรื่องเราแน่เลยที่ยิงมันไม่มีอะไรหรอกแล้วมันบอกว่าบอกพ่อเลยเหรอบ้านสวยงามอ่ะไม่แค่เสื้อมาทำอะไรแล้วยิงได้หรอวะจริงป่ะไม่มีอะไรหรอกปล่อยมันก่อนนะบ้านไม่มีอะไรหรอกเพราะว่า Ay, cómo lo trata de calmar. ทำตัวดูสนิทกันได้วะ ไม่รู้ว่าทำตัวเหมือนเดิมนะคนอื่นไม่น่ารู้หรอกคิดว่าดี La historia de siempre se paró la grabación. Les decía que amo. Amo ลองตัวไหนก็ดี cómo trata de darle calma y paz y seguridad. อย่างนี้ Los quiero mucho. No hay nadie aquí, pero alguien está siempre ahí acompañándolos. La toma. Dios, qué คุณเล่าในห้องที่พัก arte de tomas. มึงโม้นะ พูดจริงเจอสตาร์ในห้องนะ แล้วถ้ามึงเป็นมาสเตอร์ภาพมึงจะทำไง รู้ว่ากูก็คงเป็นคนต่อไม่ว่าใครจะว่าเหมาะสมไม่เหมาะสม ต่อแต่รู้ว่าเขาคงเลือกแล้วน่ะ พวกมึงมีหน่อยที่ เอ้าต้องเล่นคุณนั่นนี่ก็ได้นะช่วยกูทำให้หมายให้ครับให้หน่อยทำไงวะภาพอย่างให้มันเป็นแบบเป็นให้มันเป็นแบบนี้ Se refiere a ellos dos. Bebé, pero acabo de llamar a su amigo, darles un poco de tiempo. Ni modo que lo llame y luego lo deje ahí solo. อย่างเงี้ยมามึงช่วยตัดอย่างนี้หน่อย Sala de música. แต่ประมาณเนี้ย Ay, este chico. ถ้าไม่รู้สึกว่าไหนวะไม่ความยิน Ay, pensé que le había quitado el papel. ถ้าไม่รู้สึกว่าไหนวะไม่ความยินไม่มึงต้องทำให้มันซ้อนๆกันใช่เป็นแบบนี้มันต้องเป็นเกี่ยวๆ Solo hablar. ¿A qué se refiere? Oh my god.
Es un pillín. Ok, al menos sí tuvieron su tiempo trabajando los tres ahí. Y la cita en la biblioteca quedó para después. Oh, le pusieron sus nombres. Porque ya no hay traducción. Espérense. Ya saben que yo siempre voy a buscar las letras. Me acabo de dar cuenta, la camiseta de Tanrak tiene el arco iris. Qué bonito detalle. Y esa canción, o sea, la que llevó Tanrak, están todos los días. ¡Oh! ¡Tan linda! Tú eres mi noto. ¡Basta! Ay, son hermosos. Desde que te conocí, las canciones de amor son tan cursis. Las amo. Siempre en su Biblia. Según él, las esconde, pero al ponerlas dentro de... Es como si Dios está siempre observando, pero no solo eso, los está acompañando, los está abrazando, porque el amor de ellos está dentro de él. Creo que eso puede simbolizar el hecho de que Tanrak esté constantemente guardando estas cosas que tienen que ver con su relación con Bart dentro de la Biblia. ¿Cómo estuvo tu día? Con la ovejita. Pinches hermosas canciones que tiene esta serie. ¿Qué decía? Tankam Warak. Es la canción que encontraron, ¿verdad?
Se sentaban juntitos atrás. Están cubiertos por una sábana, ¿verdad? Probablemente sus manitos estén sosteniéndose debajo.เฮ้ยเร็วๆแค่สอนจะเพลงแล้วเว้ยตามไม่รอนะ Podemos verlo durante la película. Ah, con el segundo disco se referían a como que iba a haber una segunda función. Ay. ¿Dónde están? ¿En un almacén? NAT ชื่อนี้เหมาะกับวันนี้นะ ¿Qué significa? La T de Tanrak. อืม Mm. Son hermosos. Ya les dije que son hermosos. เหนื่อยวะ Su relación es una cosa tan pura y hermosa también. เดี๋ยวมาตั้งใจ Creo que se refiere a otro tipo de cansancio. เหนื่อยที่ต้องแอบคบกันอะ Sabía. เอาคงแน่ Como le acaricia el cabellito. ๆเนี่ยยังไม่คุ้ม Oh. มึงยัง Ambos están sudando. Vinieron corriendo, ¿verdad? Uy. Ahí está nuevamente la tensión. Ay.
Uy. Estuvieron a punto de pasar cosas. Cosas. Tanrak estaba a punto de ceder. Lo voy a repetir porque en serio la pinche hermosa tensión que son capaces de crear. O sea, hasta aquí lo siento. Hasta aquí siento el deseo de ambos, incluso si Tanrak pues le cuesta un poco como que ceder ante sus deseos carnales. Porque ya sabemos la encrucijada que tiene. ¿Quién tenía que aparecerse justo ahí? ¿Es el padre? Ay, muy chiquito sacando su rosario. Rezando. Wow. La manera en que te crean el suspenso y realmente te hacen sentir que esto es algo malo, ¿saben? Te hacen sentir todo lo que Tanrak Ahí vale. todo lo que Tanrak siente. Y o sea, ambos, pero obviamente, especialmente Tanrak. No, mi chiquito. En serio, quiero abrazarlo y decirle que no está haciendo nada malo.ดูหนังจบแล้วเหรอ ยังครับ Ay, mi chiquito. พอดีผมเพิ่งนึกได้ว่าผมลืมของอะ El encuadre. มีอะไรหรือเปล่า ไม่มีแล้ว กิจกรรมของโรเจอร์โจนที่หน้าถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกพ่อนะ Me duele verlo así de nervioso y ansioso. Mi chiquito ya estaba sudando frío. Está injusto.
ความรักทำให้เราเสียสละบางความรักทำให้เราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นแต่บางความรักทำให้เราเกลียดชังทำให้เรากลัวทำให้เรารู้สึกผิดมีความสุขมีบางความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีมันเป็นความผิดครับบางครั้งมันก็ไม่ผิดหรอกแต่มันทำให้เรากลัวว่าเราจะทำผิด ผมอยากขึ้นไปบนสวรรค์กับพ่อแม่ครับ แต่ชีวิตมันไม่ดีไม่ใช่เหรอพ่อมีผมด้วยก็คงเป็นประจำ ว้าว Qué fuerte, porque ni siquiera puede gritar o desahogarse como alguien normal lo haría. Tiene que hacerlo en silencio. Por eso lo hace debajo del agua. Y también podría representar que está tratando de limpiar su mente o limpiarse él. Ok, esa fue como el monólogo completo de esa misa. Uy, tiene a Condech por un lado y a Bart por el otro. Por el momento de esto yo creo que va con Condech. Sí, Condech. Ah, no, al final fue solo. Y bueno, tiene sentido, porque está confundido, aún no sabe qué elegir. Hay tanta confusión en su corazoncito. ¿A dónde están yendo? Si Condech ya sospechaba, supongo que eso acaba de confirmar sus sospechas. Tenemos así otra vez. ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแสงแห่งพระคุณนะครับตามพี่เข้ามาดีกว่าครับที่นี่เรามุ่งมั่นที่จะรับเอาเยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดที่พึ่งเข้ามาอยู่ในอ้อมอกของพระเจ้าเพื่อเยียวยาบาดแผลในอดีตและเปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นความภาคภูมิใจของเราเดี๋ยวนี่จะให้พี่แต่ละคนนะครับแนะนำตัวแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความสำคัญด้วยเริ่มจากคนแรกครับนี่ชื่อนัท Su gesto es muy él.
Exacto. No hace falta ser sacerdote para verlos y estar con ellos y hacer cosas buenas. Ahora Joe también notó su duda.คือผมก็เห็นภาพตัวเองแบบนั้นตลอดชุดนักบวชกระแท่นแล้วก็เท่ๆมันเป็นภาพที่ผมเห็นบ่อยสุดแล้วถ้าวันหนึงผมต้องเลือกนะผมก็คงเลือกพระเจ้ามากกว่า Qué fuerte todo. Le recordó a su madre. Y la Virgen es una representación de una madre. ทำยังไงนะแม่ทำไม่ได้นะ นี่เดี๋ยวป้าตัดให้แม่จะได้กลับไปได้ จำไม่ได้ เอาไง แม่ยกหัวแล้วก็กระโปรงสีส้ม นี่เหรอ แอนพูดเลย สวัสดีค่ะนี่บุษยานะคะก็ฝากก่อนนะ Ellos dos tenían una relación tan bonita. Si tan solo se hubiera divorciado y se hubiera ido a vivir con él, lejos del monstruo que tenía como marido. Mi chiquito. No soporto verlo solito. Tan bonitos los niños.ที่เจ้าฟังมาให้อะอยากนิดนึงนะมึง
เอ้ยไม่เป็นไรโอเคนะกูขอสมุดการบ้านเลยดิผมว่ามันจะเปลี่ยนในพรุ่งนี้เช้าอ๋อได้กูขอสมุดการบ้านเลยดิผมว่ามันจะเปลี่ยนในพรุ่งนี้เช้าผมว่ามันจะเปลี่ยนในพรุ่งนี้เช้า Ay, escribieron cosas. Ay, Dios mío. Y justo es para el padre Arnold. Ay, mi chiquito. Su desesperación. ¿Lo va a quemar? Lo va a quemar todo. No puedo con lo desesperado que está, me duele. Como si fuera el peor pecado del mundo. Justo en ese lugar donde pasaron su primera noche juntos. O sea, ahí dormidos. No, Noel, tú eres mi nota favorita, por favor. Ay, Dios mío. Uy. พอดีผม
Siento que mi bebé ya no puede más. พอเขียนให้แล้วใช่ไหม อืมเห็นแล้วครับ คิดดีๆนะไตร่ตรองให้ดี ¿Acerca de qué? ¿Qué escribió de él? พ่อรู้ว่า มันเป็นสิ่งอะไรที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นแต่รักจึงกำจัดมันทิ้งไปใช่ไหม Ay, sí lo llegó a ver. ไม่มีอะไรครับ Bebé. Ay, mi chiquito quiere abrazarlo. เราเชื่อว่าสักวันนั่นอาจจะเดินมาบอกพ่อเป็นตัวเองนะ Confía en mí, estoy contigo. No podía haber mejor momento para que enfocaran esa frase. Dios, la actuación. Es que todo en esta serie es una joyita. Realmente siento como ya no puede más con lo que siente. Con todo lo que siente. Porque son un millón de cosas. Imagínense, o sea, si elige un camino, siente que le está fallando a Dios, si elige el otro, siente que le está fallando a Bart, y es como que tanto, ambas cosas implican tanto. Otro que también vio todo, pero bueno, todos estaban viendo lo que... พอแล้วปะไม่มีคนไปฟ้องพ่อไม่หรอกคุณไม่ได้ไปฟ้องคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณไม่ได้ชอบเสียเรื่องของใครอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณไม่ได้เสียรู้ด้วยคุณไม่รู้ว่าคุณโกรธมึงเรื่องไหนมากกว่ากันแล้วใช่ไหมเรื่องที่มึงไก่บ้านปิดบังกูทำไมกูโง่อ่ะคิดว่ากูจะรู้ไม่ออกเหรอ Se dio cuenta de lo de las notitas, ¿verdad? Algo me lo decía. Eso es lo que más le dolió. ไอ้ของเด็กเรื่องไหนมึงก็ทำฟังดูดีเลย Por miedo, bebé. No porque pensaran que eres tonto. กูถามมึงจริงๆนะทันรักเสียงเรียกจากพระเจ้าของมึงอ่ะมันยังดังเหมือนเดิมปะวะนี่มึงไม่อยากไปเจอพ่อกับแม่มึงบนสวรรค์แล้วเหรอ Es que no es necesario ser sacerdote para verlas. เราจะได้บวชด้วยกันเว้ย Ok, eso sonó un poco manipulativo emocionalmente hablando, pero no creo que esa haya sido su intención. Son cosas que dice desde el dolor y desde la decepción, porque les digo, él tenía la idea de
que iban a tomar este camino juntos. Güey, ya basta, dejen en paz a mi chiquito. Y encima quedó la huella. Un simbolismo de que nunca puedes eliminar algo del todo. Siempre va a quedar un rastro. Y podrás engañar a todos, pero a Dios y a ti mismo jamás. Ay, escribió su nombre también. Ay, tengo miedo. อันนี้มันเป็นเพราะอะไรไม่ถูก Tengo miedo. มันเป็นอย่างนี้คนเดียวมันเป็นอะไรกูก็ไม่รู้อ่ะกูผิดที่อะไรกูบอกมาดิกูบอกมาดิมึงคุยกับกูหน่อยดิกูผิดอะไรกูก็ไม่รู้อ่ะแล้วมึงอยากให้กูทำยังไงคงแต่รู้ไหมพ่อรู้ไหมใครรู้อีกบ้างไอ้แทนมีใครรู้อีกนะพ่อรู้ไหมเพื่อนรู้ไหมแล้วใครรู้อีกบ้างนะกูไม่รู้กูไม่รู้อีกทันไอ้บาสไม่รู้แล้วกูก็กลัวด้วย Yo sé, chiquito, yo sé. กูก็ไม่เหมาะสมลงก่อนก่อนดิ Bebé, dale un poco de tiempo. เย็นๆคุยกูก่อนคุยกูก่อนแฟนฟ้ามึงถามกูใหม่แล้วกูขอร้องเถอะฟ้าไปไหนอีกอะมึงไม่คุยกับกูแล้วทีน้องจะไปไหนอีก Y bueno, entiendo que también después de una semana como que necesite respuestas. วันนั้นทีน้องจะไปไหนอีก En algún momento tenía que preguntárselo. Pero claramente aún no está listo. จริงๆเจ้าช่วยเยี่ยมมากที่มึงจะไปสวนเนี่ยนะคุยกูไม่รู้เรื่องดิสวนที่อะไรนักหนาไม่เคยช่วยเยี่ยมเลยไหม Ay, Dios mío. Ay, güey, no creo que sea la manera, bebé. Pero entiendo su desesperación. คุยกูเฉย
juega. Ya basta, ya sufrí mucho en este episodio.คุยกับผมหน่อยได้ไหม Por fin se va a abrir con él. Se va a confesar. ทั้งที่รู้ว่ามันผิดลูกพยายามห้ามใจตัวเองแล้วแต่ก็ทำไม่ได้ลูกโกรธตัวเองลูกไม่สามารถควบคุมได้ว่าลูกกลัวว่าพระเจ้าจะรังเกียจลูก พระเจ้าไม่เคยรังเกียจลูกนะท่านนะ ¿Cómo se te ocurre, รัก chiquita? ลูกเสมอความรักอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งผิดพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีหัวใจให้มีความรู้สึก Y แต่ sí, การกระ bebé. ทำต่างหากเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบพ่ออยากให้ลูกคิดให้ดีนะว่าความรักครั้งเนี้ยมันนำพาลูกไปทางไหนแต่การที่ลูกมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็แสดงว่าลูกยังอยากอยู่กับพระองค์อยู่ถ้าลูกคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องผิดลูกก็ต้องคิดให้ได้ว่าบาปครั้งเนี้ยจะแก้ไขได้ยังไง Y si no está mal, es que es obvio que va a creer que está mal. ถ้าลูกเลิกกับเขาพ่อจะให้อภัยใช่ไหมพระเจ้าให้อภัยคนที่กลับใจเสมอแทนเรา Pero es que no hay ลู tal กต้องถาม pecado. ตัวเองว่า ลูกอยากจะอยู่กับความรักนั้นหรือว่าอยู่กับพระองค์พระเจ้าให้โอกาสเราเสมอนะแทนรัก
งมันไม่ง่ายเลย Esta vez no sé qué tan de acuerdo estoy con lo que dijo el padre, pero bueno, supongo que lo habla en el... O sea, tomando en cuenta que la meta inicial de Tanrak es ser sacerdote, pero siendo que él sabe que la razón por la que él precisamente eligió este camino es para encontrarse con sus padres, siento que esta conversación como que debió haber tomado otro curso. Bueno, también es que él habla desde sus creencias, pero no sé. Como que se reforzó mucho la idea de que sí o sí tiene que elegir uno de esos amores. O el amor de Dios o el amor por Bart. Y les digo que personalmente pienso que no tiene por qué ser así. Otra cosa que no comparto es que el ser sacerdote sea como que el único camino que lo lleve a encontrarse nuevamente con sus padres. O sea, si es así, más de el 90% del mundo jamás llegaría al cielo. No es que el padre le haya dicho eso, pero cuando Tanrak le dio a entender que él tenía esa idea, como que no lo aclaró y yo en su lugar lo hubiera hecho. Pero bueno, ¿qué les digo? Son cositas con las que simplemente estoy en desacuerdo. Ay, me va a doler. มีอะไรบ้างมึงก็รู้นี่ไม่เป็นไปไม่ได้พวกมีศรัทธาดีกว่าพวกก็อยากคบกับมึงต่ออยากมีอนาคตกับมึงต่อใครมึงจะว่ายังไงว่ามันผิดยังไงพระเจ้าจะบอกว่ามันผิดยังไงกูก็ไม่สนนะมึงไปสอนไม่ได้มึงเป็นนักเรียนเรียนอยู่ที่นี่ถ้าเป็นนักเรียนทุนเนี่ยมึงก็รู้อยู่แก่ใจไม่ถูกกูไม่รู้เรื่องพระเจ้าเลยกูรู้แค่ตัวกูไม่รู้ว่ากูรักมึงเห็นไหมLa Virgen ahí atrás. หันมาไม่รักกูบ้างเลย La Virgen que de algún modo cumplió el milagro de que Tanrak naciera. Es ella, ¿verdad? กูรักมึงกูรักมึงมากเลย La que Rak le enseñó a Bart. แต่รักไม่ได้ยังไงต่อวะ Vivirlo, bebé, vivirlo. พระเจ้าไม่สอนให้เรารักกันแต่เราไม่รักกันไม่ได้โลกนี้ไม่จะมีพระเจ้าเป็นหรอ La
ไม่ใช่ที่อื่นหรอกหนีไปไหม Ay, Dios mío. Ahí va a terminar, ¿verdad? Y si huyeron. Oh, no. Ay, no, ahora sí tengo miedo por el último episodio. No es que mis esperanzas hayan disminuido, pero no sé. ถ้ามันดีกว่าดูมันอยู่กับกูแค่นั้นพอ อ๋อแม่หนูรอรับกี่โมงสมัยนี้ เดี๋ยวผมดูแลแค่นั้น Oh, sí se escaparon. กูไว้ต่อกูไม่รู้อ่ะกูอยู่บ้านยังไม่ดีตั้งแต่เด็กจนโต เห็นค่ากินค่าอยู่ มียากจังเลยนะแม่ชีวิตที่ดี Oh, รู้ว่าเมืองนั้นจะมีที่เราสองคนได้ claro que sí. Ay, Dios mío. No, este episodio me dejó en el piso. Ahora, los adelantos como que me dan más esperanza aún de la que ya tenía. Ay, Dios mío. O no. Es que a la vez se ve tan bonito todo. No, o sea, no bonito como que todo va a ser color de rosa, pero me entienden en lo que cabe, que quizá para el final como que me cambien todo o algo. Ay, no sé. No sé qué esperar, sinceramente. Ay, señor. Un sufrir en este episodio de verdad. Pero de una manera tan hermosa y tan artística como siempre. Y bueno, chicos, este fue el episodio 5 de Ticket to Heaven. ¿Qué les digo? Como siempre, arte. Y ha sido uno de los episodios más intensos que hemos tenido, diría yo, porque es el episodio en el que mi Tan Rak simplemente ya no podía más. O sea, literal se lo veías en la carita, su miedo, su desesperación, su vergüenza, literalmente se nota que está a punto de romperse, estallar por completo, ¿saben? Les digo que mis chicos están haciendo un fenomenal trabajo de actuación. Y es que cada cosa que pasaba lo hacía sentir cada vez más expuesto, más el hecho de que las personas a su alrededor, los que han sido su familia durante todo este tiempo, pues claramente lo hacen sentir que está haciendo algo malo. Tanto su mejor amigo como el padre, incluso diría yo en este episodio al menos. Y a ver, a él yo lo sigo apreciando y respetando como personaje. Es simplemente el hecho de que no concuerdo con ciertas de sus ideas o creencias. Igual me gustó, como siempre, la manera tan paciente en la que maneja todo y conversa con Tan Rak. Pero les digo, personalmente sí siento que algunas de las ideas que maneja pues pueden llegar a ser bastante dañinas, por decirlo de alguna manera. Algo que opino también de la religión en general, no de Dios necesariamente, de la religión. Pero bueno, ¿qué les digo? Dado que precisamente esta es una historia basada en hechos reales, supongo que es una representación bastante cercana a la realidad precisamente. El padre es una persona muy bondadosa, muy amable, muy paciente. Sin embargo, no deja de ser alguien que creció con determinadas creencias. Y lo vemos desde el inicio. Como les dije en su momento, tampoco estuve tan de acuerdo con el hecho de que a una edad tan temprana pues le haya metido a Tan Rak la idea en la cabeza de que para encontrarse con sus padres tiene que seguir
determinado camino. Una idea que de algún modo se vuelve a reforzar en este episodio mediante el diálogo que tienen, mediante la escena de confesión de Tan-Rak, la cual se siente bastante dolorosa precisamente por eso. O sea, una como espectadora ve lo cansado y temeroso y abrumado que se siente mi chiquito, y lo que dice el padre es tan distinto a lo que yo personalmente le diría. Entonces dolió aún más, dolió aún más, pero todo lo que hubo antes de eso también fue completamente desgarrador. El sentimiento de mi Tan-Rak de sentirse expuesto, sus nervios al intentar ocultar a toda costa lo que tenía con Bart frente a Dech, incluso llegando a mentir por primera vez para protegerse a él mismo de algún modo, para no sentirse expuesto. Sabemos que sí ha mentido antes, pues por Bart y así, pero fue por razones distintas y se sentía el peso de esa mentira por todo lo que implicaba. Luego la desesperación de mi chiquito al acordarse que en el cuaderno que le había dado a Dech para que le dé al padre, era precisamente donde tenía ciertas notas que eran para Bart y así. Güey, su miedo, lo rápido que fue todo. La manera en que arrancó las páginas de su cuaderno y también incluso quemó el papelito que guardó dentro de su Biblia, la flor, güey. No, lo quemó completamente todo para no dejar ni una sola evidencia de que había pecado, como si con eso sintiera que está borrando todo lo que hizo mal, entre comillas, como si sintiera que así puede ocultar todo esto que está sintiendo. Pero si se dan cuenta, este episodio vuelve a reforzar la idea de que puede ocultar su relación y sus sentimientos de todos, pero de Dios no, de Dios jamás. Y creo que lo dejó bastante claro la toma que tuvimos en la que ellos estaban atrás de el escenario, el altar, y luego se ve la cruz aquí en primer plano y ellos ahí atrás. Entonces refuerza nuevamente bastante esa idea. Al final, de quienes Tan-Rak quiere ocultar lo que le pasa son personas, son simples mortales, por así decirlo, pero Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo. Claro que entiendo que también tenga mucho peso, nuevamente, más que todo por lo que representan. O sea, el hecho de que tenga tanta importancia para mi chiquito Tan-Rak, lo que piense el padre, lo que piense su mejor amigo, porque precisamente representan este camino que él estaba dispuesto a seguir antes de la aparición de Bart. Respecto a Dech, ya les dije lo que pienso acerca de él. Por momentos sí puede llegar a sonar bastante manipulador emocionalmente hablando, pero siento que no lo hace con esa intención, sino que lo hace desde el dolor y desde la propia idea de soledad. ¿Me entienden? El miedo a quedarse solo en este camino, y probablemente desde sus propias creencias también, dado que ya sabemos que su familia es muy religiosa y él también es muy creyente. Entonces creo que es más que todo eso, al menos a mi percepción. Igual obviamente también me enoja y me duele un poco que haya sido otro de los elementos que fue como añadir una gota al vaso, que era en ese momento la cabecita de Tan-Rak llena de tantas ideas, de tanta confusión. Dech también menciona que también le dolió que lo hayan tratado como un estúpido, es lo que él dijo, porque pues claramente se había dado cuenta de lo que pasaba entre ambos y ellos simplemente actuaban como si él no lo percibiera y así.
Y sí entiendo que le moleste un poco eso también, sin embargo, pues claramente esa no era la intención y quizás si no estuviera tan enojado por el otro factor, tendría la capacidad de entender eso. En fin, fueron tantas cosas, gente, fue tan abrumador para mi chiquito tan Rack cuando habíamos empezado tan bonito el episodio, pero bueno, sabía yo que tenía que llegar este momento. No por nada, los penúltimos episodios como que tienen cierta maldición. Igual el final es un poco más esperanzador por lo que Bart dice, que considero que es muy cierto. เจ้าไม่สอนให้เรารักกัน Si Dios nos enseña a amar, เราไม่รักกันไม่ได้ pero no podemos amarnos, โลกนี้ไม่จะมีพระเจ้าแบบนี้ ¿para qué tenemos a Dios en este mundo? O sea, güey. Y creo que Tanrak opina lo mismo que yo. O sea, es como si en ese momento cayera en cuenta de que tiene mucha razón lo que dice y por eso finalmente pues cede de alguna manera y lo abraza frente a la imagen esta que les digo que también representa el milagro de la vida de Tanrak, porque recordemos que su mamá como que no podía tener hijos y le reza esta imagen para que él nazca. Entonces es todo muy bonito y muy simbólico. Y pues al parecer ไม่ใช่ที่เรา se les ocurre la idea de escaparse. Bueno, a Bart. Y por lo que vimos en los adelantos lo van a hacer. Entonces va a ser toda una experiencia completamente nueva. No sé en qué vaya a terminar, la verdad, tengo miedo. Les digo, a pesar de que aún tengo esperanza, también tengo miedo. Pero bueno, ¿qué les digo? Cualquier decisión que tome Tanrak yo la voy a respetar. Solo que obviamente me va a doler si es que no quedan juntos. Pero bueno, no me voy a adelantar a los hechos, chicos. Hermoso episodio como siempre. Cuéntenme ustedes también qué les pareció, qué esperan para el siguiente episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.